La gente que mira atrás en su pasado y no tiene heridas en sus espaldas es que no ha vivido la vida. Tiene que haber errores. O sea, la felicidad no la busques. No la persigas. Porque no la vas a encontrar. En todo caso, es consecuencia de lo que decides hacer con tu vida. Santiago Ávila, experto en liderazgo y comportamiento, con una comunidad en Instagram de más de 700.000 seguidores. Se pide compromiso al trabajador, pero nunca se habla del compromiso de la empresa con el trabajador. ¿Y cómo puede una persona saber qué es lo que quiere? Mira, los que te dicen disfruta, que no se han enterado de lo que va la vida. Principios y valores no es lo mismo. Puedes ser leal a una banda de mafiosos. La coherencia nace entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y eso se llama integridad. Después está el idiota, que es un tonto repetitivo. La organización es un tema muy importante. Con más organización puedes hacer más y mejores cosas. Por eso he creado una masterclass gratuita, de solo 12 minutos. Puedes acceder clicando aquí abajo o en el código QR de arriba. En esa masterclass te enseñaré 3 trucos para que puedas organizarte mucho mejor. Espero que te guste y seguimos con el podcast. Santiago, bienvenido al podcast Focus On. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Es un placer enorme. Me encantan todos los temas que vamos a tratar y tengo muchas ganas. Antes de nada, tenemos un detalle para ti. Hombre, muchas gracias. Como agradecimiento. Bueno, aquí iré apuntando. Es una agenda. Los guiones que voy montando habitualmente. Sí. Tienes una agenda para organizarte, tus reuniones, tus tareas, lo que tú quieras, hojas en blanco. ¿Esto para que estudie mejor? Bueno, para que te organices mejor, ¿no? Que igualmente sigues estudiando, seguro. Sigues investigando. Siempre. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi época de estudiante hubo un momento que se hizo la luz. Es una tontería, pero me di cuenta que estudiar lo que requiere es estudiar. Porque para mí estudiar era ir a clase. Y con eso ya se supone que tenía que haberlo aprendido todo, ¿no? Claro, no recogía buenos frutos. No va así la cosa. Pero el día que descendí a la tierra me di cuenta que había que estudiar y me programaba, entonces ya fue la cosa muy bien. Ay, qué bien. Como el que se apunta al gimnasio pero no va. Exactamente. No vale con pagar la cuota, hay que entrenarlo. Claro, yo a clase salía a jugar a fútbol, a jugar a balonmano, lo que fuera, pero estudiar nada. Hasta que caí en la cuenta de que había que estudiar. De hecho, a raíz de esto me viene a mí una pregunta para empezar sobre este tema, Sí. Que es la siguiente. Se nos dice de pequeños, haz una carrera y todo irá bien. ¿Es una mentira? Sí, enorme. Una mentira seguramente que en la mayor parte de los casos bien intencionada, ¿no? Es un ánimo, estudia, pero ofreces una perspectiva que después depende de tantas cosas que no tienen nada que ver con eso. Otra cosa es que si tienes una mentalidad esforzada, seguro que eso te va a servir en la vida. Uh-huh. Y después hay otra cosa que indirectamente a lo mejor lo que estás invitando a pensar es que las cosas que te ocurren en la familia son condicionadas. Me explicaré. Si estudias, te irá bien. Si no estudias, no te irá bien. Si haces eso, te querré. Si no haces eso, no te querré. Ya sé que el salto lógico es importante, pero muchas veces está detrás de ese tipo de mentalidad. Si te portas bien, si estudias, te regalaré juguetes o te regalaré no sé qué. Con lo cual, estás imbuyendo una especie de cariño condicionado. Te quiero en la medida que hagas esto. Si no, no te quiero. Claro. Aunque no es así, pero el mensaje que se está dando es ese, ¿no? Sí. Es que el otro día lo estaba hablando con un amigo y justo pensaba esto, ¿no? Digo, esta frase yo también la he recibido y he escuchado tantas veces. Si te esfuerzas, te saldrá todo. Si estudias, sacarás buenas notas y tendrás seguro, con una carrera, tendrás la vida solucionada. Y la realidad es que luego hay cosas que no se dan. No, porque depende también de la voluntad de otras personas. Y eso entra dentro de un mundo que yo llamo el marketing mentiroso. ¿Qué significa el marketing mentiroso? Si quieres, puedes. ¿Te suena ese logo? Como de... Sí, de algunas zapatillas de deporte. Uh-huh. Las Nike. Y muchas veces quieres, claro, y muchas veces quieres y no puedes. ¿Qué pasa con los que querían ganar la final y no ganaron? Ellos querían y no pudieron y lo entregaron todo. ¿Cuántas veces en la vida te ocurre eso?
Claro. Es falso de toda falsedad, es una mentira monumental. Y estás ofreciendo unas expectativas que después no se cumplen. Después que viene la frustración, por falta de reflexión, por falta de haberte dado cuenta de que va la vida. Entonces, si quieres, puedes. Mentira. Claro, Mentira. yo creo que si quieres, puedes. Es una mentira, pero en parte también creo que es una verdad, porque si no quieres, seguro que no puedes. Claro, pero en su contrario no es cierto. Ujú. O sea, si no quieres, evidentemente no va a salir. Si no participas en el juego, no das oportunidades de que ocurra. Si participas en el juego, lo das todo, a veces sale. Y otras veces no sale. Y por eso no ha dejado de merecer pena tu esfuerzo. Lo importante es el esfuerzo, lo que tú haces para conseguirlo. Y si no triunfas, no pasa nada. Inténtalo otra vez. Inténtalo otra vez. Y así. Y puede ocurrir que a veces te visite la desgracia y no te acompañe nunca. Pero como he dicho muchas veces, la vida no es justa o injusta, simplemente va discurriendo. Hay una cosa en relación de esto, que el otro día hablábamos por teléfono, Sí. y quería preguntarte más, pero dije, no le quiero preguntar más, le hablaremos aquí con calma. Y era el tema de los suspensos. Sí. Entonces, has sido profesor, has sido muchos años. Una persona que sacaba un 4,8, 4,9, ¿lo aprobabas y le redondeabas a 5 o le dejabas ahí? A ver, suspendido? no me he encontrado normalmente en esa tesitura, ¿eh? O sea, si me llevas al 4,8 o 4,9, seguramente que no tendría mucho reparo en poner un 5, seguramente. Otra cosa es el rastro continuo de lo que vas haciendo. Si hay muchos 4,8, es que no das el nivel. Ahora, claro, todos nos gusta vivir siempre en la frontera, ¿no? Y te ponen un único caso. Y si te pasa esto, no, normalmente un alumno no es el resultado de un examen. Es el resultado de una progresión o falta de progresión. Entonces, como he dicho muchas veces, el suspender a un alumno no es un acto de justicia. O sea, se puede interpretar como un acto de justicia. No has hecho merecimiento suficiente para aprobar. Pero yo lo entiendo más como un acto de respeto a las posibilidades de ese alumno. Cuando tienes hijos y quieres lo mejor para ellos, les exiges que hagas bien las cosas. Se lo exiges con cariño, pero se lo exiges. Y eso significa que se lo explicarás, estarás al lado suyo, en fin, le acompañarás. O sea, estoy hablando de ese tipo de exigencia. La palabra exigencia siempre tiene que venir acompañada de cariño, consideración, respeto a los demás. Y una prueba de respeto es no aprobar a alguien que no lo merece. Porque cuando un hijo tuyo que quieres hace una cosa mal, no la pasas de largo. Si eres buen padre, tratas de corregirla. Te introduces en el problema, ¿no? Entonces, a un alumno no puede ser condescendiente, pobrecito. O sea, ¿cómo que pobrecito? Yo me acuerdo, en mi época, lógicamente, ha cambiado la vida. Con 18 años te tenías por adulto. A mí que un profesor me dijera pobrecito y tal, y dije, pero ¿tú de qué vas, muchacho? Yo soy un adulto. No me puedes tratar como un disminuido mental. No me puedes tratar así. Respétame. Claro, que te exijan es incómodo. Pero si quieres dar lo mejor de ti, tiene que estar uno imbuido en la exigencia, ¿no? Es uno de los peores insultos, ¿no? El llamarte pobrecito cuando eres capaz. Claro. Sí, pero... Tipo, a mí me molestaría. Pero estamos en una sociedad que pide eso. Claro, tú ahora acabas de decir que tú mismo pedías que no te llamara pobrecito, pero ahora parece al revés, Sí, ¿no? Que sí. te tienes que decirlo. Ahora todo es el sentimiento. Se va a frustrar, va a caer en depresión. O sea, empezamos con unos discursos terribles, porque lo único que haces es disminuir al muchacho que tienes enfrente. O sea, no lo estás considerando en su plenitud, en su potencialidad. Tienes que exigirle que salga eso. Y no todo el mundo arrugado, no, pobre de mí. O sea, todo es sentimiento, sentimiento. Y la razón, y la lógica, y el sentido del deber, de la obligación. Tú vas a clase y como alumno tienes la obligación de aprender. Tienes que dar de ti esa parte del contrato. El profesor tiene que dar la otra, la obligación de explicar bien y estar por el alumno. Y el alumno, la obligación de trabajar y aprender. Ahora se da en el mundo académico que el profesor tiene que ser un prestidigitador. Tiene que tener a los alumnos hipnotizados, porque ellos no tienen que hacer nada. Todo lo tiene que hacer el profesor.
Ujú. ¿Y tú qué tienes que hacer? Tendrás que aportar la parte que te corresponde, ¿no? Total. ¿Notas un cambio en la sociedad a nivel de gente joven o cómo está creciendo la Sí, juventud? sí, pero es una cuestión, como también he dicho otras muchas veces, puramente social. Quiero decir, la materia prima de que estamos hechos todos, pues es la misma. O sea, el joven de ahora está hecho de la misma materia prima que los jóvenes de mi época. Lo único que el entorno que teníamos nosotros era mucho más exigente. Entonces no se trata de que todo lo pasado fue mejor, pero el ser humano se educa en la exigencia. Mm, Ahora se habla mucho de la generación de cristal, ¿no? Ujú. O es que cuando estás en el mundo del deporte no hay exigencia. muchísima. ¿Por qué no introducimos en el mundo del deporte lo mismo? Venga, que los del Barça juegan sin exigencia. No metas goles, ¿para qué corres tanto? Es que estoy cansado. Bueno, pues no te preocupes, va, venga, tú haz lo que puedas. Venga, ¿por qué no llevamos la exigencia al mundo del deporte? ¿Qué pasaría con la masa social? Se pondrían locos. Se ponen locos con el deporte, pero en cambio con el estudio de sus hijos le trae completamente al pairo. Es terrible, es terrible. ¿Eso sabes dónde se ve reflejado también? ¿Sabes las típicas cursas, carreras Sí, que hay de 10 kilómetros, 5 kilómetros sí, en todos los pueblos? Y antes a lo mejor solo se daban premios, copas, medallas a los 3 primeros, ¿no? sí. Primero en el podio, primero, segundo, tercero. Y ahora, en cambio, por participar, ya sabes que te dan medalla. ¿Ah, Sí. sí? Sí, sí, sí. En muchas. Sin importar cuánto quedas. Da igual. Que te Ujú. quedas el último, medalla. Y eso, ¿no? Es también, yo creo, ahora que lo estás comentando, me ha venido a la mente como un formato de. Da igual que tú rindas más o menos en la carrera. Tu premio lo tienes. Y no glorifica, ¿no? El esfuerzo. Claro. Y, en fin, es un mundo muy tonto, muy tonto, lo repito otra vez, porque la vida no cursa así. Vas a buscar un puesto de trabajo y hay 10 candidatos, hay 9 que no lo van a tener. Claro. ¿Qué le vas a dar? ¿Un diploma a todos por haber ido a las entrevistas de trabajo? Y quien dice eso, pues infinidad de cosas. ¿Cuántas cosas pretendes conseguir en la vida y no salen? Y entonces, ¿qué vas a mirar con los ojos en blanco al cielo? Por favor, qué injusticia. Es que la vida es esto. Entonces hay que saber sobrellevarla y cuando te caes, intentar levantarte otra vez. No hay más. ¿Hay alguna fórmula para, después de un resultado no deseado, sobreponerme mejor? No, no, yo, en fin, lo he pasado muchísimas veces. Bueno, hay una fórmula, es aprieta los dientes y tira para adelante. O sea, no hay ningún recetario, si haces esto, no, hay una fase de duelo. Por eso le digo muchas veces que hacer deporte y deporte de competición es muy bueno, porque te obliga a perder. Tú no aspiras a perder, pero pierdes. Y cuando pierdes, tienes que sobrellevar la derrota. Y aprendes a sobrellevar la frustración, porque la vida, tarde o temprano, nos frustra a todos en cosas. Entonces, el tener un entrenamiento, el suspenso, cuando es en condiciones, forma parte de eso. Es enseñanza. O sea, hay una enseñanza de tipo intelectual, cognitiva, ¿no? Los conocimientos que adquieres, y otra es más actitudinal. Entonces, cuando le privas del suspenso, cuando le privas de la corrección bien fundamentada y con cariño, siempre le estás privando del entrenamiento necesario para la vida también. Entonces, no es una mentalidad justiciera. No tienes conocimiento, te voy a suspender. Eso es muy pobre. No, estoy hablando de, incluso ese suspenso tiene que ir acompañado de charlas, tanto de sus padres como de los profesores. Y si el alumno no quiere, ya es otro problema, pero es un problema de él. Súper. Me gusta mucho lo que comentas porque hay un equilibrio, lo que yo veo desde fuera, de cómo lo vives. Hay un equilibrio entre firmeza Sí, y amabilidad, ¿no? sí, O gentileza de, oye, estoy por ti. El hecho de cuando hacías clases sí, y le dabas la mano sí. a los alumnos al Al terminar, acabar la clase. ¿verdad? Sí. Tipo, no es que no soy una persona que me da igual y quiero suspender. Al revés, porque me preocupo y cuánta gente hace eso. Yo nunca he Yo tenido no un lo he profe- tenido. yo nunca he tenido un profesor que me saludaba
personalmente en cada clase cuando terminaba? Me parece increíble. Bueno, tiene que nacer necesariamente del cariño, del que te gusta la gente, te gusta rodearte de gente, charlar con ella, te gustan las personas, ¿no? Pero no se aleja mucho de lo que tienen que hacer unos padres con sus hijos cuando intentan hacerlo bien. O sea, puede haber una llamada de atención, pero a continuación hay un abrazo y un beso, ¿no? O sea, lo que no hay es chan, chan, marcado, te marco, y no te doy ninguna muestra de afecto, ni me preocupo por ti nunca. Eso no es. Pues es lo mismo en lo otro. Es una extensión, salvando las distancias, porque el mundo académico no es una familia, pero eso no está reñido con consideración, respeto, cariño, estar por el otro. Súper. Has hablado antes de que el alumno tiene que poner su parte, pero también el profesor. Por supuesto. Y antes, fuera de cámaras, hemos hablado que había un amigo suyo que te conocía y yo te he dicho, yo tampoco conozco a todos mis profes y tampoco he tenido tantos. Conozco a uno o dos que son los que yo sentía que trabajaban realmente porque le gustaba. Y la gran otra mayoría, como que iba a clase porque le tocaba y enseñaba por enseñar. No sé si estás de acuerdo en que esto pasa. Sí. ¿Y por qué crees que pasa algo así? Hombre, yo pienso que las cosas hay que vivirlas con pasión. Y entonces hay personas que están en la docencia, como en otros campos del conocimiento, del trabajo, para ganarse la vida. O sea, para tener una retribución. O sea, se mueve únicamente por motivos extrínsecos. Es decir, hago esto para recibir algo a cambio, que es un salario y unas vacaciones. A lo mejor no disfruta de su trabajo y sobre todo no está por el que tiene enfrente, ¿no? Entonces son las tres variantes. O sea, en la enseñanza creo que como en cualquier ámbito de la vida, la trascendencia tiene que estar presente. Tienes que estar preocupado por los demás, más alumnos que están en un periodo de formación en su vida, ¿no? Claro, yo creo que además es un periodo importante porque al fin y al cabo estás formando a las futuras generaciones. Y Sí. hacerlo de esta forma... Yo me acuerdo que estudié empresariales justo porque la profe que tuve en bachillerato de economía me cautivó y me gustó mucho su asignatura y yo creo que fue por ella. O sea, no llegó a tener a ella de profe, probablemente hubiese hecho otra cosa. Puede ser. Entonces creo que el papel del profesor es muy determinante. Sí. O sea, una de las personas referentes en mi vida fue un profesor que tuve desde los 10 hasta los 17 años. Yo a aquel hombre lo he venerado siempre. Se llamaba Andreu Cuellay. Siempre. Lo tengo presente, muy presente. Y él marcó tu vida. ¿Tú crees que determinó el rumbo de tu futuro? No al extremo de que eligiera lo que yo quería ser, pero sí como persona. O sea, qué cariño tenía el tipo. Carlos, era una época que a lo mejor te podías llevar una torta en clase, ¿eh? Bueno, yo solo en mi vida llevé una torta. Torta que procurabas ocultar en casa, porque si no en casa recibirías más. Porque lo que decía el profesor era ley. Y si el profesor decía que te habías portado mal, los padres no entraban en conflicto con el profesor. Te habías portado mal. Eso me acuerdo que nos lo contaba. Como ahora, ¿no? Sí. Claro. Ahora lo más cómodo es que reciba el profesor del hijo y de los padres. Exacto, y del hijo también. Eso me acuerdo que nos lo contaba nuestro padre, que si a él le pegaban una hostia en casa, iba su padre y decía, el profe me ha pegado, el padre decía, toma otra porque seguro que lo has hecho mal. Exactamente, ¿no? Qué fuerte. Entonces con ese hombre era genial. O sea, un profesor te cogía a lo mejor, hablaba contigo, te orientaba, veías que había cariño, que vivía aquello. Bueno, era fantástico. La cuestión es que después ya de adulto, yo no sé, tendría 40 años, 40 y tantos. Sí, más o menos serios. Sí. Un día me encontré con uno de sus hijos que venía a clase conmigo. Yo no lo había visto desde los 16, 17 años. Le digo, ¿tu padre está vivo? Y dice, sí. Dame el teléfono, que tengo que ir a verlo. Me dio el teléfono, le llamé al día siguiente, fui a verle. ¡Wow! Contentísimo, ¿no? Sí. Le decía, bueno, ¿usted se acuerda? Me parece que era Núñez, que fue presidente del Barça. Decía, ¿usted se acuerda que Núñez dijo que el día que el Barça ganó la Copa de Europa podía morir tranquilo? Digo, pues yo ahora puedo morir tranquilo porque le he dado las gracias a usted. Qué bueno. Sí, sí. Chulísimo. ¿Cuánto hay
de cuánto es importante el agradecer para tener mejor liderazgo. A ver, el agradecer para tener mejor como finalidad no lo veo. El agradecer tiene que ser. Exacto. Y ya está. Entonces es una de las cosas que acompaña a una persona cuando dirige si lo hace bien. O sea, si tú reconoces el esfuerzo de alguien, tienes que agradecerlo, por mucho que esté ganando un salario. Porque hay una frase mágica que dice que el agradecimiento es la justicia del corazón. Es reconocer al otro lo que ha hecho bien. Y si lo ha hecho por ti, no significa que cuando alguien trabaje lo haga bien por ti, pero no está de más agradecer ese trabajo excelente. Claro. Entonces es una de las formas. No es utilitarista, en el sentido de te agradezco para que ahora me lo debas, o siempre lo fácil de es decir muy bien y tal, pero sabes que detrás no hay nada. No, tiene que ser un agradecimiento sincero, honesto. En la misma medida que a continuación hay una cosa que se hace mal, pues hay que corregirla con cariño. Hay que corregirla. Súper. Me gustaría hablar un poco de a nivel carrera profesional. Sí. Es decir, cuando la persona ya sale al mundo laboral y va a empezar a hacer procesos de selección y va a entrar en el mundo laboral y se va a encontrar compañeros de trabajo que no conoce. ¿Cómo una persona puede sentir más seguridad en una entrevista de trabajo, bajo tu experiencia? ¿Qué deberías saber para gestionar mejor esa situación? Pues mira, es muy amplia la cuestión. O sea, lo primero es no estar persiguiendo fantasmas, estar pensando qué es lo que debería dar de mí, qué muestra debería dar de mí para quedar bien. O sea, no puedes estar interpretando un papel constantemente. Sobre todo porque la incorporación a una empresa no acaba con las entrevistas. Hay 6 meses más, pero no hablo de periodo de prueba. O sea, tú vas a una entrevista y que te entrevista te ofrecerá una imagen de la empresa a lo mejor fantástica, en la misma medida que tú tratas de mostrar tu mejor imagen. Pero no acaba ahí el proceso, porque al cabo de 2, 3 meses te das cuenta si aquello que te habían dicho era cierto o no. Y lo mismo pasa al revés. Entonces, no hay que interpretar. ¿Hay que dar una buena versión de sí mismo? Sí, sí, pero no invitar a mostrar un ser que no existe. O sea, no pierdas de vista quién eres. Haz lo mejor que puedas dentro de tu registro, pero no abandones tu registro. Porque si no salen las entrevistas, saldrá al cabo de 1 mes o 2 meses. Claro. Y no vas a conseguir nada. Dicen que los entrevistadores a Sí. los 5 segundos ya pueden emitir un juicio, a veces, de cómo es la persona por cómo estrecha la mano, si mira a los ojos, Ujú. qué lenguaje corporal usa. ¿Eso es así? ¿Es verdad que se nota tan rápido? Pero no los entrevistadores todos. Todos. Todos tenemos... O sea, en aquello no tienes una segunda oportunidad de tener una primera impresión. Ah. Siempre la primera impresión es la primera. Entonces es bueno el mostrarse pues franco, abierto, sobre todo en la sociedad occidental, que prima más el carácter extravertido que el introvertido. No pasa así en las culturas asiáticas y Es tal, verdad. ¿no? Pero aquí prima más eso. Entonces, toda la información que recibes pues va apuntando en una dirección y después la vas moldeando. Ya depende de las tablas que tenga el entrevistador para sacar más o menos rendimiento a todos esos matices y tal, ¿no? Pero si no cabe duda, yo quiero que me mires a los ojos. Claro, si no es una mentalidad huidiza, ¿no? ¿Qué tienes que esconder que no me miras, ¿no? Bueno, a veces es la timidez de la persona que no mira a los Tiene ojos. que resolverlo, porque es lo que te digo, estamos en una sociedad que prima lo extrovertido. Tú vas a ver a un cliente y no le miras a los ojos, estás coartando la venta. O sea, sí que puede haber trabajos en los cuales la introversión puede ser una ventaja, ¿no? Si tú estás trabajando contra un ordenador, no tienes relaciones con personas, seguro que el introvertido tiene más posibilidades de hacer bien su trabajo que el extrovertido. Claro, pero si tú vas a trabajar de cara al público, ya puedes tener idiomas, ¿no? Sí. Pero si no miras a los ojos y no afrontas... Pero bueno, es ajustar un poquito lo que uno es a lo que puedes llegar a desarrollar. O sea, muchas veces lo decía en clase, ¿no? Si tú vas a una entrevista de trabajo de una multinacional determinada,
seguramente que tienes que ir con traje y corbata, Claro. aunque tú no lleves nunca traje y corbata. Si vas a una discográfica, pues a lo mejor lo peor que puedes hacer es eso. Claro, depende también el trabajo que vayas a desarrollar ahí dentro. Si estás en la parte directiva será una forma determinada y si estás en otra creativa será otra forma determinada. Lo que no puedes hacer es interpretar un papel que no se corresponde para nada con lo que tú eres. La autenticidad, vaya. Sí. O sea, habrá una puerta en particular para ti, pero no somos válidos para todas las puertas. Antes de seguir, quería decirte una cosa. He creado una masterclass gratuita sobre productividad. Si a ti también te pasa que sientes que no llegas a todo y te gustaría hacer más cosas o mejorar tu rendimiento, puedes registrarte a una masterclass de 15 minutos donde te cuento 3 técnicas para ser el doble de productivo. Te gustará muchísimo. Tienes el link aquí abajo o el código QR aquí. Espero que te guste y espero que te ayude. Seguimos. Súper. Imaginemos que esa persona entra al trabajo. Sí. Y después, porque yo últimamente me estoy encontrando mucho esto, gente que viene y me comenta situaciones de su trabajo y yo alucino. Sí. Te lo juro, alucino. Ejemplo, me dice el otro día, sienten envidia de cómo hago las cosas y tengo compañeros de trabajo que se quejan, claro, y la persona intenta hablar con el jefe, con su encargado, pero tampoco se gestiona nada allí. Y lo acaban pasando mal. Porque si yo estoy 8 horas en un ambiente hostil, ¿no? Donde siento que se quejan todo el rato y que tienen envidia de cómo yo hago mi trabajo, al final me fastidia. O sea, me jode. ¿Cómo se lidia con eso? Bueno, ahí seguramente que parece que deja un poquito en evidencia quién dirige eso. O sea, la envidia, la soberbia, todo este tipo de historias de lo que es la condición humana, pues no están en un sitio aparte, están en todos nosotros. Estás trabajando, pues está ahí habrá el envidioso, el tóxico, el generoso. El pelota. Claro. Entonces, ¿quién tiene que tratar de poner un poquito en solfa ese tipo de cosas? ¿Quién dirige? Si diriges, después tienes tus dificultades también, porque a veces piensas, esta persona la tendría que apartar, pero ahora mismo no puedo pagar esta indemnización. O ahora mismo tengo que buscar un reemplazo que no tengo todavía y necesito que alguien haga esto. En fin, las dificultades propias de lo que es dirigir. Pero con el paso del tiempo, en la medida de que esa persona que dirige lleve tiempo, lo que ocurre allí ya es producto de su forma de hacer las cosas. Depende de si lleva tiempo o no lleva tiempo. Entonces hay una forma de hacer habitual en las promociones, la promoción para que alguien dirija, que es lo que se llama la escalera del saber. Es decir, a esta persona la promociono porque es la que más sabe de este tipo de contenidos, con olvido de que hay que promocionar por la escalera del poder, que es quién va a ejercer mejor el poder. Porque conforme vas creciendo en el mundo laboral, cada vez los problemas a los que te enfrentas son menos de carácter técnico y son más de carácter humano y político. Te enfrentas a este incentivo, lo puedo o no puedo dar, tengo que prescindir de esta persona o no, tengo que hablar con este individuo que está creando un ambiente tóxico en el trabajo, si ya no son problemas de tipo técnico. Entonces, ¿quién tiene que estar al frente? El que sepa gestionar mejor esos problemas, no el que técnicamente desarrolla más el trabajo anterior. Claro. De hecho, es tal cual lo que sucede en este caso, tal cual. Sí, que pues no hay mano es derecha es típico. de saber gestionar y claro, la persona se queda como indefensa. Claro. Tipo, no estoy yo para educar a mi compañero de trabajo, ¿no? Claro. La ausencia de jefatura. O sea, hay, digamos, dos tipos extremos dentro del trabajo, ¿no? de mala jefatura. El jefe que es un impresentable, déspota, y el ausente. El ausente no consigue mejor ambiente que el otro. Lo que pasa que como consecuencia de cosas distintas. El ausente, como no intermedia nunca nada, se generan conflictos por debajo que uno dice, bueno, o sea, yo estoy trabajando todo el día, ese no hace nada y no le dices nada. Ahora ha hecho algo, ha influido en mi trabajo y no le dices nada. O sea, que yo soy el que tengo que arreglar mis problemas porque aquí no intervienes tú que tendrías que intervenir y acaba todo el mundo mal como consecuencia de un jefe ausente.
En en otro caso es distinto, ¿no? Este déspota, El otro que hace bueno, pues puede Se- llegar al insulto, puede se llegar... encabrona con todo, ¿no? Claro, y la gente que con carácter general no pelea por sus cosas, pues se achanta y... Yo nunca he tenido, cuando he trabajado en un trabajo normal, No por cuenta ajena. no, tipo en una empresa, sí, exacto, sí. nunca he tenido problemas porque siempre he teletrabajado. Mm. Entonces, a mí me ha ido muy bien. No sé qué opinas tú del teletrabajo. Pues mira, hay que buscar el justo equilibrio del teletrabajo. Pero esto que digo no vale para todos los trabajos. Ujú. Hay trabajos que tienen que ser teletrabajo, no tienes alternativa. O sea, yo qué sé, imagínate que la central está en Nueva York y aquí tiene una sucursal en la cual hay un tipo de cometido que lo que te obliga es a enfrentarte a un ordenador y a no comunicarte con nadie más que no sea con los que están allí. Ujú. Entonces aquí no hay alternativas, ¿no? Igual que hay trabajos en los que el teletrabajo no es posible. El mundo de los servicios, Claro. ¿no? Tienes que estar físicamente, no hay teletrabajo. Entonces, ahora otra cosa hay, en los sitios que es compatible el trabajo físico y el otro. Tiene que haber, de mi modo de ver, un equilibrio, porque si no, se acaba disolviendo el sentido de pertenencia a algún sitio. Cuando haces solo teletrabajo no tiene sentido de pertenencia. Sí. Se pierde. Ujú. No. Sí, ¿Con sí. quién? Eso es como tener telenovia, ¿no? ¿Qué es tener telenovia? Pues una novia a distancia que no ves nunca. No había escuchado. Claro, llega un momento que decir, bueno, si Claro. tan bonito es el tele, pues llevemos todas las relaciones a lo tele, ¿no? Distancia. Claro, un poco hay que verla. Claro. Igual que en el trabajo, ¿no? Sería combinar las dos. Combinar las dos. Entonces, cierto es que el trabajador que no tiene que desplazarse, pues llega un momento que no incurre en ese coste, en tiempo, económico y tal. También es cierto que la casa la tienes invadida. Tu último refugio forma parte del trabajo. Y puede llegar un momento que no hay fronteras. Y estás Claro. a las 10 de la noche invadido en tu fortaleza. Entonces, ahí hay un equilibrio difícil. Entonces, hace poco vi un estudio en la revista Nature que decía esto, que 2 días de teletrabajo y 3 en la oficina es un equilibrio muy bueno y que ha disminuido la rotación en un 30 y tantos % y tal. Bien. A salvo de esto, para mí lo fundamental del trabajo es que ofrece socialización, el trabajo físico, la presencia. Es bueno que haya socialización. ¿Cuántas veces te encuentras en la máquina del café compartiendo un problema? Ujú. Y Claro. si no, no hay. ¿Cuántas veces en la máquina del café sale una idea que si estás solo en casa no sale? En esas conversaciones informales. Sobre todo el sentido de pertenencia. Ahí sufre. Llega un momento que trabajas para un ente que no tiene materialidad ninguna, todo es digital. Ujú. No. ¿Y hay estudios sobre la productividad? Es decir, el Sí, hecho de en teletrabajar. en este caso, ese mismo estudio decía que la productividad no solo no se resentía, sino que parecía que incluso mejoraba. Aún Pero mejoraba sí, con estos 2 días. sí. Menos, o sea, si ibas más a la oficina, incluso puede ser que empeorase respecto. El estudio era 2 días contra 3. Ok. Yo, si me tuviera que inclinar por algo, prefiero 1 contra 4. ¿Sí? Sí. Para mí es muy importante el roce físico. Muy importante. Mira. Es una opinión perfectamente criticable. Bueno, Pero al si final, yo dirigiera una empresa, iríamos por ahí. 1 contra 4. 4 días en la oficina. y nos vemos y nos hablamos. Yo, por ejemplo, cuando... A mí me ha pasado muchas veces esto. Tipo, cuando la academia física se digitalizó, llegó un momento en el cual yo decía, joder, es que hay gente que hace amigos en el trabajo, porque se ven cada día. Sí. Y yo no. y eso afecta. O sea, Sí. porque al final mi socialización llega un momento en el cual es más el gimnasio y la buscas en otros lados, Mm. porque en el trabajo no existe. Sí. Porque ya no hay tanta salida de compis, Es que hay muchos planos distintos, ¿no? El trabajo te ayuda también a regular la vida. ¿Cuánta gente cuando se jubila se encuentra sin ese ordenamiento externo
y lo sufre lo indecible. Y ahora esto ya no tiene sentido nada, ¿no? Había entregado su vida a trabajar y incluso los horarios. Me levanto a esta hora porque trabajo, tengo este fin de semana porque trabajo. O sea, todo le venía regularizado. No había reflexionado demasiado sobre otras cosas y te encuentras de golpe y porrazo con la nada, ¿no? Entonces, es un montón de cosas que, por supuesto, como pasa siempre en el ser humano, puedes ver solo la parte negativa o solo la parte positiva. Entonces hay que buscar un equilibrio. Entonces, cuando digo 1 contra 4, lo digo desde el punto de vista del que dirige la empresa, pensando en fomentar ese sentido corporativo, ese sentido de compromiso, que la empresa tiene que demostrar también porque se pide compromiso al trabajador, pero nunca se habla del compromiso de la empresa con el trabajador. Entonces, tiene que ser mutuo ese compromiso. Entonces, por supuesto que también hay que pensar en las necesidades de las personas que están en el trabajo. Y ese 1 contra 4 tiene que ser flexible. Es decir, esa es la norma, no quita que una semana puedan ser 2, en un caso particular, por el motivo que sea. No decir, esto es así y todo el mundo, no. Pero como norma, yo me movería más por ese sendero. Súper. Dentro del mundo profesional, Sí, te encuentras con mucha gente. sí. Hay un vídeo que he visto tuyo que he dicho, quiero preguntárselo A en ver. persona. Y ahora hablabas del libro de tontocracia. ¿Podríamos definir el concepto de tontocracia? Bueno, es el reino que se ha convertido el mundo globalmente, ¿no? O sea, se ha perdido la sensatez y se dicen, pues, a mi forma de ver, muchas tonterías, ¿no? Entonces hay una serie de matices en los vídeos que seguro que has visto, ¿no? Eran como palabras similares, ¿no? Sí, Que yo he dicho, que le voy a preguntar a Santiago porque quiero entender cuando le digo tonto a alguien o cuando le digo imbécil, qué diferencias hay y quiero Bueno, hablar en propiedad, sí, ¿no? Bien. ¿sabes lo que pasa? No hay una definición precisa. Tú te vas a la RAE y no vas a encontrar esa definición tan precisa, ¿no? Es tu definición. Es una serie de conceptos que vas hilvanando, vas viendo. O sea, coloquialmente puedes decir, esta persona es tonta. O sea, yo no le diría a nadie nunca, eres tonto. Eso no se lo voy a decir. Eso no quita que en conversaciones en privado con alguien salga fulano de tal es tonto, que eso nos ocurre a todos, ¿no? Entonces, le puedo decir tonto sin distinguir si es tonto por ignorancia, tonto porque no relaciona, o cosas así, ¿no? Estrictamente el ignorante es el que no sabe. Y todos somos ignorantes en algunas cosas. Entonces, la cuestión es la actitud que tienes ante la ignorancia. O sea, puedes tener una actitud activa, es decir, no sé de esto, pero quiero saber y salgo de mi ignorancia. Pero bueno, yo digo, todos somos ignorantes. Después está el tonto. El tonto se refiere a la relación entre la causa y el efecto. O sea, no es tanto que no sepas como que no eres capaz de ver qué relación hay, cuando tendrías que verlo porque normalmente la gente lo ve. Ese es el tonto. Vale. Pero hay muchos de esos, ¿eh? Sí, también, como muchas veces está relacionado con la falta de conocimiento, también hacemos tonterías, todos. Después está el idiota, que es un tonto repetitivo, o sea, es un escalón por debajo del tonto. Este no le interesa relacionar, le da igual. El idiota es peor que el tonto. Sí, Es un tonto al cuadrado, sí. para que nos entendamos. Sí. Porque repite... O un tonto elevado a enésima potencia. Es un tonto que prácticamente elige ser tonto incluso. Sí. Vale, ok. Y Hostia. después está el imbécil, que es soberbio. Está otro tipo de cosas. Entonces, en un vídeo lo decía, relacionaba a estos personajes con una historia real. Una historia real. Imagínate que estás en un trabajo en el cual ha venido un colaborador, ha ido al baño, ha hecho pis y no le ha dado a la descarga de agua. Sale del baño y su jefe le dice, oye, dale, por favor, porque en ese baño puede entrar un cliente. Y el otro dice, bueno, es que en casa no lo hago para ahorrar agua. Me parece muy bien, pero aquí ten en cuenta que puede entrar otro cliente y no se puede encontrar esto así. Vale.
Hasta ahí, ¿qué sería? Bueno, tonto porque eso tendría que saberlo, ¿no? Bien. O ignorante, lo podemos dar por ir escalonando. Ignorante, sí. Sí. Un ignorante tontín. Más bien tonto porque tendría que relacionar que está en un sitio público. Y que no paga él esa agua. Claro. En su casa sí. Pero bueno, la conciencia ecológica va más allá. Me encanta. Bien, entonces al día siguiente vuelve a ocurrir lo mismo. Dice, oye, pero no te dije ayer que, por favor, y tal. Dice, sí, pero es que creí que me lo habías dicho en broma. Entonces, de tonto pasó a idiota. Ya van dos, ¿no? Al día siguiente pasó lo mismo. Dice, pero ¿cómo puede ser? Dije, mira, es que mi orina era tan clara que pensé que no te ibas a dar cuenta. Ahí ya pasó a imbécil. Es un poco soberbio, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese ejemplo sirve un poquito... Bueno, después está el necio, el estúpido, el mediocre, bueno, una serie de personajes que van desfilando todos por ahí. Te voy Qué bueno. a hacer una pregunta al revés ahora. Vamos a hacerlas al contrario. No sé si lo has alguna vez analizado. El inteligente, ¿Sí? el espabilado y el listo. ¿Son conceptos iguales? No. No, porque inteligente sería lo contrario que dices del tonto, relaciona muy bien causa-efecto en determinados campos del saber, ¿no? O sea, ¿quién no ha tenido un compañero? Yo me acuerdo, tenía un compañero que en cálculo física era una máquina, el tío lo enganchaba todo a la primera, ¿no? Era inteligente, pero inteligente puede ser tonto. O sea, son campos que no están cerrados entre sí. Claro. Igual que el listo no se refiere tanto a la inteligencia intelectual, se refiere más al humano, a lo relacional, capaz de interpretar las relaciones que se dan y ahora toca hacer esto porque si no va a pasar tal cosa, ¿no? ¿Y qué otro me has dicho? El Inteligente. espabilado. Espabilado. Bueno, listo y espabilado Son sinónimos, ¿no? Sí, son bastante cercanos. Sí, sí, sí. Pero vamos, no soy un experto en la Es- materia. es- He reflexionado bastante sobre el tema, pero... Claro, claro, claro. Es tan importante para tú desarrollar liderazgo. Mm. Y liderazgo, bueno, partimos de esa base. ¿Qué es liderazgo? Porque hay mucha gente que lo tiene, creo, mal entendido. Bueno, según veo yo, sí. Mira, cuando empezamos a hablar de que fulano lidera bien, o que en tal sitio se lidera bien, fíjate lo que mentalmente nos aparece. ¿Quién lidera? El líder. Si en vez de liderar dijéramos dirige bien, ¿quién dirige? Un directivo. Pero como todo, por llevar el lenguaje a la sobreactuación, o sea, siempre a exagerar, a buscar lo más amplio para que el concepto quede más ampliamente recogido, parece que esto tiene que estar lleno de líderes. Porque claro, cada departamento, cada empresa y tal, lo lidera alguien. Luego hay un líder al frente y eso no... no. Hay gente que dirige, punto, pelota. O sea, lo del líder es otro tipo que no tiene nada que ver. Entonces empezamos a contraponer jefe con líder. O sea, jefe significa, la propia palabra ya nos lleva a mal jefe y líder, buen jefe o buena... ¿no? Y no es así tampoco. Puede ser un mal jefe, puede ser buen jefe y otra cosa es un líder, que es distinto. Entonces, a la hora de dirigir una empresa, aparecen tres campos distintos. Que es el primero es puramente intelectual, el estratégico. O sea, en el nivel que estés, tienes que ser capaz de anticipar de qué va esto. Si hay huecos en el mercado, por ejemplo, o de innovación, que otros no son capaces de ver y tú los anticipas. Entonces, lo que se está es vigilando por los resultados de la empresa, hacer mejor que los demás desde un punto de vista intelectual, qué cabe hacer, qué procesos cabe hacer, qué productos hay que tener. Estamos estratégico. Después está el nivel ejecutivo. Vamos a operar, vamos a hacer que las cosas funcionen. Entonces, para que eso ocurra, no basta con tener los procesos y los procedimientos adecuados. También tiene que haber un ambiente que permita que la gente trabaje en condiciones. Entonces, estamos atendiendo a lo intrínseco. O sea, que el individuo que tiene talento y lo quiere aportar, que lo pueda aportar. También estamos mirando al resultado.
O sea, en el primero miramos al resultado por la parte intelectual, por los procesos, y en el segundo miramos al resultado por la parte emocional. Como yo entiendo que mi trabajo lo hago tratando de percibir un salario y tratando de disfrutar, ¿cómo no voy a entender que los trabajadores hagan lo mismo? Lo único que hay una visión de empresa o una visión individual, ¿eh? La primera, estratégica. La segunda, ejecutiva. Y la tercera, que es la del líder, que es la trascendente. Procurar el desarrollo de los demás en cuanto a personas. No es interesada. No es interesada. Es procurar su desarrollo. Y no estás mirando los resultados. Los resultados ya los estás mirando con las dos primeras fases. Con la tercera miras a la persona y procuras su desarrollo. Esa es la fase de líder. Esa. Entonces, puede darse gente que está al frente de la empresa, la mayoría, la inmensa mayoría, que intelectualmente a lo mejor está bien pertrechada y que procura que haya un buen ambiente, pero no se preocupa por los demás. No es líder. Puede haber una persona que sea líder y sin embargo no tenga las capacidades intelectuales y las otras. Entonces hay que desdibujar la cuestión. Entonces, liderar significa preocuparse por los demás. Y liderar no solo es tener seguidores. A veces es estar solo. La mayor parte de las veces es estar solo. Tienes que adoptar decisiones en soledad y muchas veces no te van a seguir. Con el paso del tiempo, si tienes recorrido en condiciones, es de esperar que sí que haya gente que se sume al movimiento. Pero muchas veces estás solo. Mandela, después de estar 20 y tantos años en la cárcel, sale, tiene un discurso, hay 100.000 negros allí, todos que querían venganza por el apartheid, es lo que querían, venganza. Y él que les dice, tiren los machetes, tiren los fusiles, tírenlos al mar, olvídense de esto y tal. Los negros no lo entienden y los blancos tampoco, porque dicen, este va a venir a por nosotros ahora. Y los otros, ¿cómo nos está solo? Y eso ocurre muchas veces en el liderazgo. Y no se habla nunca de la soledad. Es verdad. No lo había reflexionado así en esto de la soledad, porque yo siempre había creído eso, que el líder pues, tiene gente que le sigue, sí o sí, si no, no es un buen líder. Pues sí. Y luego está el concepto de líder de mí mismo, Sí, es lo mismo. ¿no? Claro. Que me lo llevo fuera del mundo laboral. Sí, sí. Y- Es decir, ¿cómo te construyes tú personalmente? Entonces nos vamos a la motivación. Yo en la vida me empleo solo para recibir salario, lo que sea, tal. Hago un favor a un amigo para que después me lo devuelva. O sea, me empleo solo así, hago esta. Hago solo para recibir y disfrutar de mis talentos. En los dos casos yo soy el centro. O hago para recibir o para disfrutar. Y el tercero, haces en beneficio de los demás sin esperar a cambio, porque ese es el verdadero papel del liderazgo. Cuando por la noche te levantas cuando un bebé llora, no lo haces por lo que te dan ni por el disfrute que te propicia, lo haces por ese personaje. Estás trabajando en su beneficio y lo haces desinteresadamente. Pues en la vida tiene cabida también ese tipo de comportamientos. Lo que la sociedad, con carácter general, pone en un altar es el sentimiento egoísta, hedonista, de disfruta, disfruta y recibe, recibe. Y el otro pues queda un poquito cojo. Se me dan muchas preguntas. Adelante. ¿Puedo disparar? Sí, sí. Ok. Me gustaría saber tu opinión sobre cómo deberíamos vivir, por ejemplo, de los 20 a los 30. Porque hay mucha gente que dice, tienes 20, tienes 25, tienes 30, disfruta porque no tendrás más esta vida. Y hay otras personas que dicen, tienes 20, tienes 30, nunca vas a tener tanta energía, esfuérzate como nunca, trabaja, pásate, ¿no? Y esfuérzate más de lo que puedes incluso. Mira, los que te dicen disfruta, que no se han enterado de lo que va la vida. Hasta esa edad es el descubrimiento del ser, de lo que quiero ser. Porque todos tenemos la fase ser, saber, hacer y tener. Ser, saber, hacer y tener. Entonces es la fase del descubrimiento del ser. Porque después normalmente lo vas a llevar
lo vas a perfeccionar, pero ya serás consciente de quién eres. Y con el ser, ¿de qué estamos hablando? Porque cuando dices, ¿tú quién eres? Dices, yo soy director general. Digo, no, perdona. Tú tienes el puesto de director general. Tú no eres director general. Entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Cómo eres como amigo? ¿Cómo eres como padre, como pareja? ¿Cómo eres como vecino? ¿Eres generoso? ¿Eres entregado? ¿Eres soberbio? ¿Eres justo? ¿Eres leal? Entonces es el descubrimiento del ser. Y tienes que emprender caminos y tienes que equivocarte. No has venido al mundo a disfrutar solo. Has venido al mundo a ser, a perfeccionar el ser. Y entonces, a veces vienen épocas de esfuerzo, otras veces épocas de disfrute. Hay que saber vivir la vida. Después viene la época del hacer. Cuando digo eso es fundamentalmente, no significa que en la época del ser no hagas, pero es lo más fundamental. En la época del hacer viene después, hasta que te jubiles. De los 30. Aunque hacer harás siempre. Claro. Igual que ser, serás siempre. Lo que pasa que en un ser más robusto que cuando tienes 10 años. Es de esperar que hayas construido un ser más robusto. Y después la época del holgar, entre comillas. Siempre tienes que estudiar, siempre... Bueno, y el hacer viene condicionado por el ser. Si el ser es egoísta, el hacer será solamente en tu propio beneficio. Si el ser es generoso, el hacer también será en beneficio de los demás. Lo mismo el saber. Pondrás el saber a disposición del ser. Ser y saber condicionando el hacer. Como consecuencia el tener. Si el tener sustituye al ser, el ser merma, se hace cada vez más pequeño. Ocupa su lugar y todo lo que haces en la vida es buscando el tener. Y el ser queda apartado. Esta es la época del ser. Y es en la época que estéis vosotros. Bueno, ya tenemos más de 30 en realidad. Pues ahora el ser ya tiene que ser bastante robusto. Aunque hay gente que a los 60 años y no se entera de qué va la vida. O sea que... ¿Sí, no? Sí. Sí, al final es eso, el ser lo tienes siempre y siempre vas a ir aprendiendo más cosas sobre ti, supongo, ¿no? Pero el ser es lo más antropológico, es la capa interior y sobre él vas metiendo capas, la del saber, la del hacer Claro. y la del tener. Pero el ser es lo nuclear, lo Claro. mollar. Yo es que como yo lo veo, tipo, yo de 20 a 30 digo, nunca, en teoría, más creces, más responsabilidades tienes. Ujú. Si tienes hijos, si tienes pareja... Debía ser así. No, debería. Sí, No sé. ya te digo, gente con 60 años que piensa que está en los 15, todavía está ligando todo el día a ver qué pasa. En fin. Y entonces, claro, yo digo, si ahora mismo estás menos atado y tienes menos responsabilidades y solo tienes, entre comillas, que cuidarte de ti, ¿por qué en lugar de ponerte a disfrutar y ya, que lo respeto, pero lo veo más superficial, ¿por qué no te entregas, descubres, aprendes, te involucras, caes, te levantas, intentas otra cosa, te pones a estudiar muchísimo, te pones a aprender muchísimo? Porque nunca tendrás tanto tiempo y tanta energía como ahora. Pero no es tanto por tener o no tener tiempo, sino por ir descubriendo la vida. Desarrollándote. Claro, tenía un alumno en clase que era muy maduro y pasó por una fase previa difícil. Él estaba en lo que Víctor Frank llama la crisis noogénica, o sea, no encontraba sentido a la vida y lo que hacía era llenarla de ruido. Sus fines de semana empezaban el viernes y amanecía el lunes sin saber qué había pasado el fin de semana. Entre beber y todo lo que se metiera encima. Y así era una situación que se repetía día tras día, día tras día, y cada vez estaba en peor situación. Y un día apareció en el metro a las 3 de la madrugada, o no sé cuándo sería, me dijo, y pensó, ¿y qué hago yo aquí? No se acordaba absolutamente de nada. Y ahí se produjo una rotura. Cambió, y era el alumno que estudiaba más en clase, maduro y tal. En este caso había pasado eso y había abierto los ojos a lo que es la vida de verdad.
Entonces la vida no solamente está pensada para tu disfrute y venga, ¿no? Tienes que tratar de encontrar tu propósito vital, a dónde quieres ir a parar, qué es lo que quieres hacer con tu vida. Conforme pasa el tiempo te vas dando, en fin, si reflexionas te vas dando más cuenta de ese tipo de historias. O sea, que los demás existen, no puedes estar pensando solamente en ti mismo. En base a tu experiencia, ¿qué es lo que deberíamos buscar? ¿La felicidad, el placer, la paz? Yo cada vez aprecio más la paz mental. A ver, ¿O qué mito hay, no? Porque también a lo mejor hay sí, cosas que son un bueno, poco... ahí aparece la palabra felicidad, ¿no? Que también está corrompida. O sea, la felicidad no la busques, no la persigas, porque no la vas a encontrar. En todo caso, es consecuencia de lo que decides hacer con tu vida. Sí que podrás tener momentos de paz interior cuando hagas alguna cosa correcta y sientas que viene a ti. O sea, no has hecho la cosa correcta para ser feliz, sino que lo has hecho porque creías que es lo que debías hacer. Y entonces sientes esa tranquilidad de espíritu, de decir, aquí di el do de pecho, hice lo que debía hacer. Y entonces te visita ese estado. Hay un cuento que lo digo muchas veces de un gatito hindú, que es un gatito pequeño que está dando vueltas sobre sí mismo tratando de alcanzarse la cola, ¿no? Él dice un gato grande, sabio. ¿Qué haces? Dice, pues tratando de alcanzar la cola, que es la felicidad. Y él dice, mira, yo cuando era como tú hacía lo mismo. Yo también buscaba la felicidad, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que por más vueltas que daba no la alcanzaba. Pero también me di cuenta que cuando en la vida me empleo de forma correcta, la cola siempre viene detrás de mí. Entonces, no persigas la felicidad. Deja que te encuentre ella como consecuencia de hacer las cosas en condiciones. Sí, antes justo al principio hemos hablado de esto, ¿no? De que puedes intentar algo y puedes no conseguirlo, o puedes intentar algo, puedes conseguirlo. Si no lo intentas, seguro que no lo consigues. Pero creo que es un poco el reflejo de lo que tú has dicho, que el objetivo, lo que te hará feliz, a lo mejor no es el objetivo final, sino es que el camino que has recorrido. Claro. Pero también creo, dime tú si es verdad, que esto se contrapone con lo que últimamente veo mucho en la sociedad, que somos muy cortoplacistas. Como que buscamos el resultado ya y no pensamos en el largo plazo. ¿Esto lo ves a menudo? Sí, es el pan nuestro de cada día. Pero es que la vida no es así. Si ahora tiene que ser todo corto, ¿no? O sea, las canciones de 7 minutos ya, ¡puf! ¡Qué Es verdad. fatiga! Antes en clase ponías a lo mejor, te apoyabas en algún vídeo que duraba 3 o 4 minutos. Perdón, podía durar hasta 7 minutos y no pasaba nada. Ahora no. Dale rápido, dale rápido. No, la vida no es así. Es la ley de la cosecha. Al final recoges lo que siembras. Y hay un tiempo de siembra y hay un tiempo de recogida. Y conforme trates de violar ese tipo de leyes naturales, pues no te llevan a mejor puerto. Pero cada vez vamos más hacia allá. Sí. Antes lo hablábamos, lo del contenido corto, el largo. Pero fíjate, puedes ir muy rápido a La Coruña cuando querías ir a Sevilla. Y eso es lo que pasa habitualmente. Mucho, pero ¿dónde vas? No sé dónde voy. Entonces eso es lo que decía de la crisis noogénica. Lleno mi vida de ruido porque pensar me es muy incómodo, pero tarde o temprano la vida te va a visitar. Y te va a ir muy mal, muy mal. ¿Y cómo puede una persona saber qué es lo que quiere? Buscándose y buscando. Muchas veces, ¿cuántas veces te ocurre? A mí me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Que vas persiguiendo un camino y en el trayecto aparece una puerta que ni te habías imaginado, la abres y dices, uy. Entonces, ¿cuántas veces también en clase, sobre todo, ¿por qué estudias esta carrera? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? No sé. Y pues es normal, es lo que le pasa a casi todo el mundo. Cuando acabes, traza camino. Te aceptan en una empresa, más o menos pensabas, tira, ya se abrirá alguna puerta. A lo mejor para darte cuenta de que eso no es lo que te gusta, pero has visto no sé qué, traza camino. Es seguro que has visto el discurso de Stanford de Steve Jobs, Sí, el de conectar puntos, ¿no? sí.
Tipo, tú no puedes conectar puntos hacia adelante, pero si miras hacia atrás sí que dices, hostia, me sucedió esto. Claro. Bueno, yo al menos Sí, tengo sí. muy claro mis puntos, ¿no? Sí, pues en montañas de cosas. Claro. A ver, ya sabes, yo soy militar de carrera, ¿no? Cuando hice la tesis doctoral, no hace muchos años, porque la acabé con 62 a los 65, la hice la tesis. Tuve que emplear mucha estadística. Yo había dado estadística años atrás, que ya no tiene nada que ver, porque no existía el SPSS, no existían los programas que hay ahora, ni mucho menos, ¿no? Me volvió todo aquel conocimiento, me volvió conocimiento de trigonometría, me volvió un montón de cosas que las empecé a hilar. Bueno, claro, esto con esto, esto con esto, y vamos, en 6 meses estaba a la orden del día. Ya utilizaba, bueno, y gracias a YouTube también. Y esto de la carrera militar, me gustaría preguntarte, ¿qué consideras que es lo más valioso que has aprendido en ese momento? Pues... Porque ahora ya no se hace. Bueno, Sí, hombre, sí, que no se hace. pero antes era obligatorio, ¿no? No, pero no confundas. Una cosa es el servicio militar, Ah, vale. que eso es lo que se hacía un año de tu vida, pues estabas. Y otra cosa es la carrera militar. Ah, ok. Era que 5 años salías de teniente, yo en este caso era teniente de infantería, Vale. y después estuve en la sección de operaciones especiales en Ceuta 3 años, después estuve de capitán en una compañía de misiles contra carro y me fui de comandante. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues la experiencia que ha marcado mi vida. O sea, de lo que estoy más orgulloso en mi vida es de eso. Es de eso. ¿Y por qué? Tipo, ¿qué aprendí? Porque imprime carácter, forja el ser, te hace descubrir el ser, sufres y sobre ese sufrimiento te construyes. Ujú. Yo no quería anticiparme, pero iba a comentar, digo, seguro que es una cuestión no técnica. Es una cuestión de carácter. Es una cuestión de Segurísimo. carácter y que no está reñido con lo otro. O sea, porque nosotros dentro de la carrera, en aquellos momentos hacíamos 3 años de la carrera de ciencias físicas. O sea, hacíamos los 3 primeros años. Porque claro, tienes que tener conocimiento de tipo técnico. Tienes que conocer cálculo, tienes que conocer física, geometría, topografía. O sea, todos son cuestiones muy técnicas. También dábamos derecho, ¿eh? Pero bueno. Y entonces, si tienes que hacer un tiro con morteros en el campo, tienes que tener un plano que no una superficie a lo mejor lisa, tienes que calcular el ángulo, la deriva. Claro, tienes que saber. Entonces, eso no está reñido con tener facultades como persona. Interrumpo el podcast para explicarte una novedad que hemos traído. Hemos creado una comunidad de WhatsApp que si tú entras vas a tener la oportunidad de hacer preguntas que quieres que salgan en los podcasts que vamos a ir haciendo. Aquí viene mucha gente muy profesional y si tú quieres preguntarle algo directamente, podrás hacerlo a través de esta comunidad. Además que explicaremos el día a día del podcast, cosas que nos ocurren detrás de cámaras súper divertidas. Así que si te interesa todo este tema, te dejo aquí el link de la comunidad. Qué bien. Súper. Antes hemos hablado de los 20 a los 30. Sí. Tengo una pregunta para una edad diferente ahora. A ver. ¿Cómo lo cuento? Sí, para que sea suave. La edad pasa rápido. La vida pasa rápido. Me lo vas a decir a mí. Yo siento que cada año ahora pasa más rápido que el anterior. No sé si es una movida mía o... No, y cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Entonces, claro, también puede suceder, y sucede, yo creo que miras atrás y piensas, me he equivocado de camino. Y ahora ya me he plantado con 40, 45, 50 años y debería hacer marcha atrás. Pero ya para lo que me queda de convento me cago dentro y ya sigo. No, yo no he pensado nunca así. ¿Cómo? A lo hecho pecho. Siempre hacia adelante. ¿Qué puedo hacer de mi vida de ahora en adelante? Si hubo algo que hice mal, ahora tengo la oportunidad de lo que me queda, hacerlo bien. O sea, no hemos acertado en nuestra vida siempre, ni mucho menos. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando... No lo vivo como un desacierto, lo que voy a decir, pero para reflejar mi pensamiento en un momento determinado. Cuando me fui del ejército, recuerdo estar colgando el uniforme y decir, se acabó esto, ¿no?
y pasarme por aquí, por la cabeza, ¿qué has hecho, Santiago? Y en ese mismo instante dije, fuera, lo he hecho, ya está. ¿Qué tengo que hacer a partir de ahora? Buscaré mi camino nuevamente y ya está. Entonces, a lo hecho pecho, de aquí para adelante, siempre lo que está en tu mano hacer a partir de ahora. Si te equivocaste, pues te construyes sobre tu equivocación. Tú piensa una cosa, la gente que mira atrás en su pasado y no tiene heridas en sus espaldas, es que no ha vivido la vida. Tiene que haber errores, tiene que haber sufrimiento, y tiene uno construirse a partir de eso. Y cuando digo sufrimiento, no es un sufrimiento buscado. A veces sí. Cuando tienes que plantarte y decir, esto que estás haciendo no es correcto, aunque eso pueda suponer que te despidan. Tienes que saber librar tus batallas. No se trata de que estés batallando constantemente, que vayas siempre con la espada afuera. Pero debes saber en algún momento de tu vida decir, a esto no estoy dispuesto. Y si cuando pasa el tiempo miras atrás y siempre has eludido eso, dice muy poco de ti. Wow, me gusta. Ujú. A título personal, ¿cómo has ido desarrollando esta filosofía o mentalidad o forjando estos valores? Bueno, seguro que la academia influyó mucho, no tanto intelectualmente en el sentido filosofar, ¿no? Sino vivir lo que es estar agotado y tirar para adelante. Vivir a un amigo al lado que lo está pasando mal, o al revés. Vivir a un compañero de promoción que estaba a 10 metros y le entró un impacto de bala por aquí, le salió por aquí, le dio en el casco, de noche, en un ejercicio de fuego real nocturno, enfrentarte a momentos muy difíciles y salir de ellos. Entonces eso, digamos que la parte del ser se va forjando, nunca queda forjada del todo, lógicamente, ¿no? En fin, es tirar para adelante. Después, me acuerdo que con 17 años, cuando entonces se hacía el PREU, que era el año anterior a la universidad, pues nos mandaban a leer 2 libros y leí La Regenta de Leopoldo Alas Clarín y Aldous Huxley, Un mundo feliz de Aldous Huxley. Bueno, con La Regenta me leí todas las novelas de Clarín. Después me leí todas las novelas de Stendhal, El rojo y el negro, Cartuja de Parma y tal. Después la de Gustave Flaubert. Y no he vuelto a leer novela nunca más. Entonces, una época que me dio por leer sobre la masonería, otra sobre los ovnis, otra sobre las pirámides, otra sobre los templarios y después, de forma recurrente, sobre psicología del trabajo, artículos de opinión, todo del trabajo, motivación en el trabajo. Entonces eso, desde los 30 y pocos años, es lo que he leído siempre. Y entonces he ido construyendo a partir de todas esas lecturas. Masonería y ovnis, ¿por qué motivo te dio por No, leer ahí? por curiosidad. Curiosidad, ¿no? A ver Sí, qué... esto de los masones, ¿esto qué es? Esto ¿Y qué aprendiste de eso? Pues poco, ya me he olvidado de todo. Es un tema curioso. Claro, son temas de... Son dos extremos, ¿no? Sí, lo único, recuerdo así con claridad que la masonería dentro de los ejércitos está prohibida porque los rangos masones están por encima de los rangos militares y no se puede, o sea, no puede ser que un cabo tenga un rango en la masonería superior al de un coronel que sea masón. Ah, ok. Pero bueno, sí, también me acuerdo que venía de Freestone, masón, albañil libre en Inglaterra, bueno. Sí. Súper. Tengo un tema también que es la coherencia. Sí. Es algo que yo esa palabra la uso mucho y veo que no se usa mucho. Y yo creo que cuando una sociedad deja de usar palabras que son importantes, por ejemplo, coherencia, valores, la palabra lealtad, ¿no? Que se escucha a lo mejor un poco menos que antes, pienso que es una señal de que nos estamos perdiendo algo. Sí. ¿Cuánto para ti es importante ser coherente con tus decisiones, tu palabra, tus valores? Bueno, la coherencia nace entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y eso se llama integridad. Es una persona íntegra, está hecha de una sola pieza. No piensa una cosa, dice otra y hace otra. O sea, hay un continuum, ¿no?
Entonces, la respuesta no está en los valores. La respuesta está en los principios. Principios y valores no es lo mismo. Puedes ser leal a una banda de mafiosos. Puedes ser un trabajador esforzado en una banda de mafiosos. Entonces, se trata de que tus valores a disposición de qué principios los dejas. Si eres justo, si eres sincero, si eres, en fin, ejemplos claros. Imagínate que somos 3 peques de 6, 7 años y nos ponen aquí unos cuantos caramelos y tú arramblas con todos. Nos vamos a quejar y nadie nos ha explicado lo que es la justicia. Esa es la edad. Lo que sí tienes claro que eso no está bien, que tú te has llevado todo y que nosotros qué. O que viene ahora tu padre y te dice, mañana te voy a llevar a Por Aventura. Y mañana no te lleva. Y me han mentido. La verdad. Entonces, esos principios que nadie nos explica inicialmente, después, en todo caso, vienen modelados por el ambiente social, que sería la moral. Claro, si estás en un ambiente social que moralmente tiene la mentira como un principio, pues, en fin, te va a parecer que es de lo más normal, ¿no? Por eso es muy importante tener una cabeza rectamente formada, una conciencia rectamente formada. Entonces, los valores tienen que estar a disposición de los principios. Yo cuando en una escuela me dicen que se educa en valores, se me ponen los pelos de punta. Yo quiero saber que se educa en principios. Después, que eres esforzado en la aplicación de esos principios, que eres leal a ellos, me parece perfecto. Pero tiene que tener claro esa primera visión. Y eso está relacionado con el ser. Por eso en las escuelas, cuando la formación estaba muy relacionada con la religión, o sea, en esa época que te cuenta tu padre, ¿no? Y nos hemos vivido nosotros. Claro, la religión estaba muy presente. ¿Qué ocurre? Que estaba todo alineado. O sea, la familia que estaba presente allí, en la escuela que estaba presente, pues no había, estaban los caminos alineados. En el momento que eso lo hemos dejado en medio, y si quieres, dejamos la religión y metemos la ética por en medio, habría alineación. Ahora todo eso está desfigurado. Y entonces, pues claro, uno va por un lado, otro va por el otro. En fin, tenemos dificultades en hablar de las mismas cosas. Entonces yo quiero una escuela que eduque en principios, que procure que la gente sea honesta, que trabaje eso, pero claro, no puede nacer de una familia deshonesta que aquí lo corrijan. O sea, el núcleo está en la familia. Y en este caso puedes reforzar el mensaje de la familia. Lo que no puedes es ir en contra del mensaje de la familia. Sí, porque van a chocar las dos, ¿no? Sí, Y no se quedará, el niño no se va a enterar de nada. bueno, como mínimo, perdido. Perdido. Claro, imagínate, no es un ejemplo que sea cierto. Es decir, en casa me dicen que diga la verdad y en el colegio me dicen que diga mentiras. No, digo, No es así, pero claro. decir, bueno, ¿aquí qué pasa? Sí, ¿qué es lo que está bien, ¿no? Y sobre todo en aquella época que no está desarrollado el Claro, ser, no entiende nada. O que empiezas con los relativismos, que todo depende. Depende. Ok, súper. Que, hablando de palabras, la otra palabra, ataraxia. Sí. ¿Qué es la ataraxia? La ausencia, o sea, que nada te turbe, que seas inalterado. O sea, el dominio sobre ti mismo, Que no haya algo que te saca de quicio, por por ejemplo. ejemplo. Es como la paz mental. No, Bueno, es que ¿no? puedes tener paz mental y sin embargo que Que te rompan, ¿no? Sí, o sea, es el gobierno de ti mismo. De eso es lo más difícil, ¿no? Quizás de conseguir un poco. Sí, lo que pasa es que ya nos vamos a los estoicos y toda esta tropa, ¿no? En fin, trabajarse sobre uno mismo. Pero bueno, ¿Cómo podría yo fomentar mi ataraxia? Que me gusta. bueno, pues no lo sé. O sea, la cuestión es, o sea, no tengo un código Ok. que te permita llegar ahí. Lo que sí, si tienes que gobernarte, Sí. cuando te asalte el furor, trata de dominarlo. Cuando alguien te falte al respeto y a lo mejor... a ver, es un ejercicio de libertad. Fíjate, el espacio de tiempo que hay entre el estímulo y la respuesta
mide tu grado de libertad. Cuando te quemas, no piensas, no hay libertad, es una pura reacción. Entonces, en la medida que seas capaz de meter tiempo entre un estímulo y una respuesta, ¿no? Y no estamos hablando de cuestiones de tipo vital, ¿no? Por urgencia, pues entonces estarás siendo dueño de ti mismo, estarás dando la respuesta que tú eliges dar. Vas conduciendo, hay alguien que se ha picado con tu forma de conducir, paráis en el semáforo y te hace así y tú sales del coche sin pensar y ya está liada. Ahí no es una respuesta libre, es pura respuesta animal. Entonces, ese espacio de tiempo mide tu grado de libertad. Buenísimo. Mi padre decía, cuando te enfades, porque yo de pequeño me enfadaba muchísimo, me decía, tienes que contar hasta 10 y luego contestas. Y yo no era capaz. Tipo 10 segundos, lo veía un mundo, ¿sabes? Tipo, entre lo que me acaba de pasar ahora, que me está poniendo negro 10 segundos, ha pasado una vida. Y era imposible. Pero fíjate, en ese ejemplo que te he dicho, no es una invitación a la santidad. Yo no me siento llamado a la santidad. Imagínate que pasa eso. Y tú meditas en ese espacio de tiempo, ¿no? Analizas la situación y crees que la respuesta que tienes que dar es salir y tal. Esa será una respuesta libre. A lo mejor es equivocada, pero será una respuesta libre, porque tú eres el que ha decidido hacer lo que vas a hacer. Claro, no por un impulso. Claro. Aunque finalmente la libertad es hacer lo que es correcto. Hacer lo que es correcto. Eso es la libertad. Eso es la libertad. Tienes que estudiar. Tienes que estudiar algo que tú quieras conseguir. Es de noche. Tienes sueño. ¿Qué te pide el cuerpo? Irte a la cama. ¿Qué es lo correcto? Terminarlo. Estudiar. Entonces, eliges hacer algo que te desafía a tus caprichos, a tus sentimientos, lo desafía, y decides hacer aquello que es correcto. Y he cogido un problema no de carácter moral. Si nos vamos a lo ético y moral, es exactamente lo mismo. Hostia, qué curioso. No se es libre haciendo el mal. Se es víctima de lo que a uno quiere hacer. Eres víctima de los sentimientos y la libertad es lo otro. ¿Tu cuenta en Instagram? Sí. La gestión Emocional, emocional. sí. Hablemos de este tema para ir terminando, que me parece de las cosas más difíciles, ¿no? que hay. No, para mí la más rara. La más rara. ¿En qué sentido? Porque no entiendo lo que ha pasado. A ver, cuéntame. No. A ver, yo, Instagram, en abril va a hacer un año. Abrí primero TikTok y después en febrero, y Instagram en abril, con el ánimo de llevar tráfico a YouTube, que es lo que yo quería. Es un poco lo que hablábamos antes. Tiras un camino y aparecen puertas que ni tenías ni idea, ¿no? Y me encuentro pues que en Instagram hay, no sé, son 670.000 seguidores. Y a mí si me pregunta alguien cómo lo has hecho, es que no tengo ni idea. Yo simplemente al principio pensé, mentalidad marketingiana de empresa. Piensa en el público objetivo. Y estuve 3 segundos allí y digo, que le den por saco, voy a hacer lo que me gusta y ya está. Y al que le guste bien y al que no, pues también. Y entonces fui haciendo los temas que me gustan. Y ha ocurrido. Súper. Pero si tuviera que volver a hacerlo para conseguir lo mismo, no, haría lo mismo y después igual saldría completamente distinto. ¿Y el nombre de la cuenta es...? @ la gestión emocional. Claro, esa es mi pregunta. No es liderazgo, es No, gestión emocional. eso viene porque el primer libro que escribí, que es del 2014, se llama La gestión emocional. Okay. Y entonces... cuando hablábamos de tener en casa con mi hijo de una cuenta o algo que me escribieran a esa cuenta en lugar de la mía personal, pues hicimos la de la gestión emocional. Y todo lo que ha venido después, pues ya que lo tenía hecho, pues sigo con la gestión emocional. Buenísimo. ¿Hay algún tip para mejorar eso, la gestión emocional? No. Un tip. Es muy frívolo. Si haces esto, pues ya está. No, hay que trabajarse.
y requiere su tiempo, ir viendo las debilidades que uno tiene. En fin, es meternos en un terreno un poco extenso, pero en definitiva es mejorarte sobre ti mismo y mejorar la respuesta que tienes en relación a los demás. Hay un trabajo puramente personal y otro interpersonal. Entonces, hay un libro que recomiendo, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de Covey, que entonces te habla de esos 7 hábitos y son muy potentes. Empiece con un fin en la mente. Intente entender antes de ser entendido. O sea, una serie de reflexiones que son profundas y que después, como siempre, el misterio es tratar de llevarlo adelante. ¿Estás hablando con alguien? ¿Estás tratando de entenderlo? ¿O lo que quieres es que se calle para hablar tú? Súper. Hay una palabra que has dicho ahora, que era el tema de la víctima. Sí. Claro, ¿es posible tener una buena gestión emocional sintiéndote un poco víctima? No. Imposible, ¿no? No. Te tienes que hacer dueño de tu vida y consecuentemente no eres víctima. No eres víctima. El victimismo es una mala receta, que está muy de moda, ¿eh? Porque no te haces dueño de tus pasos. Mira, el Barça, yo no soy del Barça, ¿eh? Pero el Barça siempre... Lo aclaro. Lo fui, yo no lo soy. El Barça siempre fue víctima de su victimismo. Siempre. En catalán, avui patirem. Hoy lo pasaremos mal, ¿no? Es decir, todos los partidos. ¡Ay! 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 Hasta que llegó Cruyff y cambió toda esa tontería. Y con Cruyff se hizo un equipo campeón. Y el victimismo volvió después. Ahora no sé por dónde está. Entonces, y quien dice eso en los ámbitos sociales ocurre también. Aquí lo importante es dar pena, ¿no? Pero cuando das pena te quitas fuerza de arreglar tus problemas, porque estás echando balones fuera. Estás diciendo, el problema no es mío, eres tú. Como el problema no es mío, yo no tengo nada que hacer, lo tienes que hacer tú. Es terrible ser víctima. Es como tirar la pelota, ¿no? O sea, es como no querer la pelota. Quita Claro, responsabilidades. claro. Ahí está. Sin embargo, claro, hemos empezado, para cerrar el círculo, hemos empezado con una pregunta que era, saca buenas notas y lograrás la carrera, la vida que quieres, ta. Después te das cuenta que no es así, que hay cosas que se escapan de tu control y que a lo mejor incluso te encuentras enchufes, ¿no? Sí, Detrás, claro. ocultos, favores, intercambios. Y yo veo eso y yo no quiero ser víctima. Porque te he escuchado, ¿no? Digo, joder, como ha dicho Santiago, yo no quiero ser víctima. Pero estoy viendo que ahí hay un intercambio de favores, hay un enchufe que me está a mí fastidiando y siento que podría justificarme como víctima porque no es bien, ¿no? Lo que está pasando. Hostia, eso sucede también, ¿no? Sí, lo que pasa es que te tienes que plantear qué puedo hacer yo al respecto. Una cosa es que me guste, eso no me gusta. Pero a ver, ¿yo qué tengo en mi mano hacer? Si el jefe en cuestión traga con ese tipo de comportamientos, seguramente que no tendré nada que hacer al respecto, ¿no? Porque está comprando lo que le vende la otra parte. Entonces, decir, bueno, a lo mejor me tengo que ir, tengo que cambiar. Si puede ser al otro departamento, a veces no puede ser, si tengo que cambiar de empresa, o si me voy buscando la vida mientras... Pero eso es algo que tiene que ir resolviendo uno momento a momento. Mira, os voy a contar una anécdota que me viene para que veáis el nivel de pelotismo que puede haber. Yo estuve en una empresa que, como consecuencia de los resultados tan extraordinarios que habíamos tenido, el presidente nos invitó 15 días en Brasil, en Río de Janeiro, a 7 directores generales y, bueno, parte de la familia. Uno de los días íbamos en una excursión en barco a una isla con un conjunto de brasileños y brasileiras contratados precisamente para esa excursión. Y a media travesía, no era una travesía muy larga, paró y bueno, el que quiera bañarse y tal. A mí aquel rollo no me iba, pero bueno, estabas allí y procurabas pasar más o menos desapercibido. La cuestión es que me tiré al agua junto con otros y para subir después había una escala de cuerda
Entonces yo tenía la escala cogida para llegar arriba. Cuando el que me antecedía estaba arriba del todo y uno que estaba dentro empezó a hacer el tonto con una papaya que se la metió en la boca, y entonces la escala hizo así y yo que la tenía cogida, esta uña se me puso 90 grados. Entonces pegué un grito, dejar de hacer el tonto, bueno, dejar de hacer el tonto y subir de una vez y tal, ¿no? Entonces imagínate la escena de terror, una mano así, con esta uña. ¿Qué ocurrió? Se llevaron al presidente al otro lado de esto, excepto dos, todo el resto se llevó al presidente allí para que no sufriera. Para que no sufriera él. Yo decía, por favor, traerme hielo y una toalla porque me voy a marear. Casi todos estaban allí. Un ejército de pelotas. Y el presidente que se dejaba hacer pelota. Porque tú estás allí y tal, y dices, ¿qué venís aquí? A ver, ¿qué te ha pasado? Bueno, pues eso pasa no con la uña, sino con otro tipo de cosas, pasa habitualmente. Hay pelotas en todos lados, ¿eh? Sí. Sí. Y Gente víctimas. interesada. Y bueno, y puede ser una víctima. Alguien quedó por ti, eres víctima de algo, lo que tú tienes que elegir es qué respuesta quieres dar. Claro, en este caso eres víctima del comportamiento de otra persona. Claro. Pero en última instancia, tú acabas eligiendo, ¿no? Si quieres seguir siendo víctima. Claro, exactamente. O sea, puedes ser víctima objetiva sin tener mentalidad de víctima. Tú estás peleando contra esa situación. No tengo más remedio que asumir mi condición de víctima. No. Yo me hago dueño de mi respuesta. Y entonces eso no es, siendo víctima, no eres víctima. El problema está que cuando te rodeas de gente que actúa en general como víctima, te das cuenta que el hacerte la víctima te hace ganar protagonismo en algunas situaciones. Debes elegir qué vida quieres llevar. Una vez leí una frase que dice, no he conocido nunca una víctima feliz. No la había oído, pero no me parece desencaminada. Es raro, ¿no? Que coexista. Bueno, es que te estás compadeciendo. Pobre de mí, que no soy capaz. Mira qué me ha ocurrido. Oh, terrible. En clase, cuando tratas a los jóvenes universitarios de chavalines y tal, los estás victimizando. Y ellos se dejan, la mayoría. Yo les decía, no permitáis que os falten al respeto de esta forma. Sois adultos jóvenes, pero sois adultos. No podéis permitir eso. ¿Qué me iban a decir a mí con 18, 19 años, chavalín? Digo, ¿pero tú de qué vas, chavalín? Pero bueno, son los tiempos. La sociedad ha cambiado. Bueno, para eso sirven también, yo creo. Pero la dignidad humana no. Ya. Sí. Súper. ¿Hay algo que se nos haya escapado? No sé. Santiago, que tú quieras. Me gustaría hacer hincapié en este tema. No lo sé, pregunto. Pues la verdad que no en particular. Sí, bueno, si me pides una idea en concreto, ya la he dicho. La cuestión del liderazgo. El líder muchas veces está solo. En tu vida, cuando hablamos del liderazgo de la propia vida, muchas veces tendrás que decidir en soledad. Habrá gente a tu alrededor que esté esperando de ti otra respuesta. Y tú estés peleando por dar lo que crees que es correcto, que a lo mejor no está alineado con lo que quieren otros. Y no por eso vas a pensar de ti, es que yo no soy... No, tienes que liderar tu vida, tienes que llevarla adelante. Llévala adelante. Claro, eso no está reñido con reflexionar, pensar, que a veces nos equivocamos, pero si te equivocas, que te equivocas tú, que te equivoques tú, no que te equivoquen. Me acuerdo, con 17 años, le copié de al lado un problema que yo tenía dudas. Resulta que lo que yo tenía resuelto estaba bien y el suyo estaba mal. Y dije, nunca más. A partir de ahora me equivoco yo, pero a mí no me equivoca nadie, porque me dio un coraje terrible. Es verdad. Total. Hay que saber copiar. No, más que saber copiar, ¿de quién copiar? ¿De quién copiar? Este de fiar, este no. Exacto. Sí. Bueno, es un poco... Antes que has hecho el caso del el ejemplo del Barça,
Sí, Ahora que ha sucedido también hace poco el despido de Xavi Alonso sí, en el Madrid, sí. que un poco, ¿no? Decían, hostia, es que Xavi Alonso, a lo mejor, si viésemos cómo entrenaba antes en Alemania y que triunfó, hubiese apostado por jugar de forma diferente o hacer otras cosas diferentes, pero a lo mejor parecía que estaba eligiendo en base a otras decisiones que no eran suyas y ha terminado fuera sin a lo mejor poder hacer lo que él quería hacer, copiando o haciendo indicación, no sé, se ha equivocado sin ser su equivocación. Es que, claro, hay que conocer interioridades que no conozco, ¿no? Si yo me quedo en la parte superficial, cuando Mbappé no le hace caso, en el caso de hacer el pasillo, me parece que era, Ah, sí. y anteriormente Vinicius cuando sale y tal, a ver, eso no puede quedar así. No puede quedar así. Con Vinicius no puede quedar así. O sea, no puedes decir, no pasa nada, ya está todo aclarado. Ni tampoco puedes eh, mostrarte como un juez inapelable. Ahora Vinicius se va a enterar. No. O sea, en las declaraciones es una cosa, neutralidad, y en las alineaciones igual está 5 partidos sin jugar. A no ser que el presidente le obligue, con lo cual el problema no lo tiene él, lo tendría el presidente. Lo que está claro es que si tiene apoyo, él al dirigir un equipo de trabajo no puede permitir ese tipo de comportamientos. Claro, eso tiene que estar sopesado con más información Claro. que yo no tengo ahora. Porque claro, tú puedes pretender un estilo de juego y no tener los jugadores que lo hacen posible. Porque una cosa es defender en posiciones avanzadas, que puede ser más un acto de voluntad. Decir, bueno, tú eres un jugador muy técnico y todo lo que quieras, pero te pido esto y lo puedes dar porque eres capaz de correr y tal. Bueno, eso es una cuestión de voluntad. Y otra cosa es que le pidas cuestiones técnicas que no sean capaces pues, por falta de técnica, ¿no? Desde luego, si el problema está en que no tuvo soporte, el problema está arriba. Y si tuvo soporte y él no fue capaz de dejar a un jugador apartado, entonces el problema es él. Me encanta porque al final eso es una analogía perfecta de cómo funciona una empresa y cómo funciona un sistema educativo y cómo funciona una familia. Sí, sí, todo es igual. Es todo igual. Es los mismos principios que se aplican a diferentes áreas, diferentes esferas. De ahí que hay una frase que me gusta muchísimo, que dice, tu desarrollo profesional solo va a ser mejorado si hay también desarrollo personal. Claro, claro. Volvamos a lo de antes. El ser, saber, hacer, tener. Sí, por eso... Si una persona es egoísta, no le vas a pedir que como director no lo sea. Lo va a ser. Si es soberbio, como director lo será. se amplificará. Claro. El poder. El poder lo que hace es amplificar esas miserias y las esparce por el mundo. Daña a los demás. Súper. Totalmente. Me encanta. ¿Hacemos la última? Dale. Ok. Hay Toca una la cosa que última no sabes, pregunta. creo. No sé. Hay una cosa... Nada, es muy fácil. Siempre la persona que viene tiene que responder una pregunta que ha dejado el anterior invitado. Madre mía, lo de la pregunta. Y tú dejarás una para el siguiente. Entonces, la pregunta que dejaron la anterior persona que vino es un poco de carácter espiritual. Y dice, si pudieras estar cara a cara con tu espíritu, ¿qué crees que te diría? Nada, porque no me siento disociado de mi espíritu. No, debería ser un ser muy espiritual, muy cósmico, pero no tengo nada que decirle. O sea, una cosa es que yo tenga mis conversaciones interiores como las tenemos todos. Claro. Pero yo no noto que esté hablando. Eso es una disfunción. No sé, doble personalidad. Yo no tengo doble personalidad. Yo soy lo que soy. Ok. Sería como conversar contigo mismo. Claro. Exacto, una conversación interna, ¿no? Sí, no es nada más, ¿no? O sea, es como tu frontón interno que le das, vuelve, pam, pam, te va respondiendo. Súper. Perfecto. Súper. ¿Y qué pregunta dejarías a la próxima persona? Pregúntale cuál es el propósito de su vida. Perfecto. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Estas son preguntas muy sencillas de respuesta muy compleja. Y luego muta, ¿no? ¿El qué? El propósito. Puede ocurrir que a lo mejor lo que buscas inicialmente tiene un recorrido más a corto plazo que lo que conforme se te va acabando la vida, ¿no?
Pero eso sería en una mente que se ha ido construido, porque ya te digo, he conocido a gente con 60, 65 años que no han pasado la pubertad. O sea, todavía están en los circuitos para ver si ligan y dejan de ligar y no piensan absolutamente en nada más. ¿Con 60? Sí, sí, Madre mía. que sí, que sí. Eso es Que sí, pero... loco, ¿eh? Pero, ¿qué te crees? ¿Que son pocos? No, que hemos infantilizado la sociedad, no solamente cuando hablábamos de la generación de cristal, no, toda la sociedad se ha infantilizado con carácter general. Bueno, hay aquel dicho que dice, ¿no? Primero naces Sí. y te ayudan con tus necesidades, ¿no? Te limpian la sí. orina, ¿no? Sí. Te secas, luego crece, y luego cuando ya te haces súper mayor, vuelves otra vez, porque vuelven a ayudarte con la orina. ¿Sabes? En plan, es el círculo, ¿no? Sí, lo que pasa que es un ciclo, un ciclo natural de carácter básico, o sea, lo corporal. Lo deseable es que aquí no ocurriera eso. Claro. Pero bueno, la libertad de elegir cada uno lo que quiere hacer con su vida. Total. Tal cual. Sí, sí. Oye, Santiago, muchísimas gracias, me ha encantado. Bueno, pues Un placer. yo Hostia, también me he llevo- estado muy a gusto con vosotros. Me llevo muchas reflexiones, muchas cosas, muchas vueltas a darle Sí. al coco. Bueno, cada vez conforme nos pasa la vida, si reflexionamos, cada vez respondemos a más preguntas, pero nos aparecen otras de mayor calado. Lo que tengo claro es que me iré de este mundo con muchas preguntas sin resolver. Lo único que las preguntas a las que me enfrento ahora son de mucha más difícil respuesta que la que me enfrentaba cuando tenía 20 o 30 o 40 años. Entonces, bueno, la pregunta siempre nos va a acompañar. ¿Podría saber qué tipo de preguntas ahora mismo acontecen con tu bagaje, con tu experiencia, en tu situación ahora Bueno, de vida? fundamentalmente, es decir, el sentido de la vida, aunque procuras encontrar el sentido y normalmente lo encuentras en nosotros, ¿no? En otras personas, en tu familia, tus amigos y tal. Pero después, pues esas personas que ya no están contigo, porque conforme te pasa la vida cada vez miras al lado y hay más asientos vacíos. Ujú. Entonces, bueno, espero volver a ver a algunos amigos y por supuesto a mi familia. Súper. Muy Muchísimas bien. gracias. Me ha encantado poder contar contigo en este espacio. Muy bien. Muchas gracias Pues, también por mi parte. Seguro que a la audiencia le encanta porque hemos hablado cosas muy guays. Sí, bueno, esperemos que sea así y que os vaya muy bien. buenísimo. Gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Si os puedo pedir un favor, suscribiros al canal. Hay mucha gente que nos ve, el 80-90% de las personas no están suscritas, es súper fácil. Le das al botoncito y así nos ayudas y apoyas este contenido que yo creo que cada vez tiene que ser, ¿no? Mensajes así se tienen que amplificar y deberían ponerse en el telediario. Algo más que algunas Habría veces. poca audiencia al telediario. ¿eh? Bueno, más o menos, sí, Bueno, no sí, creas. sí. Pero nada, y si puede ser también, si puedo pedir una cosa, yo siempre pido que tras ver algo, escuchar algo, es importante bajarlo a tierra y escribirlo, ya sea en una agenda como esta, o da igual, ¿no? Pero un comentario debajo, si puedo pedir a la audiencia de, oye, ¿qué te llevas? Oye, ¿qué reflexión te llevas? ¿Con qué te casas, ¿no? Durante estos días para tenerlo más en mente. Me parece muy interesante también. Sí, Así que perfecto. nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvidéis nunca de esto.